Una decisión de los mandamases en ese entonces de Argentina, encabezados por el general Galtieri, toma una de esas decisiones que probablemente se miran después en la historia como de las más trágicas y de las barrabasadas más increíbles en términos de política. Invadir una serie de islas, las Islas Malvinas, en el cono sur de Argentina, y de esa forma generar un conflicto bélico con Gran Bretaña. Se cumplen 40 años de ese inicio de la Guerra de las Malvinas. Raúl Sor estuvo en las Malvinas. Juntos, me acuerdo, hicimos para la red un reportaje ad hoc sobre justamente la Guerra de las Malvinas. Y han pasado 40 años, Raúl. Así es, Fernando. Impresionante cómo has envejecido y yo no. Así es. Sí, pues 40 años no es poco. No es poco. Yo estaba en Londres cuando empezó Argentina, invadió las islas, y estaba trabajando allí como periodista, y un colega me dice: han invadido las Malvinas. Y no lo podía creer. No podía creer que semejante aventurerismo político, y inmediatamente traté de informarme más y llamé al Ministerio de Defensa y me inscribí desde el primer día que apenas fuese posible viajar a las islas, me refiero al Ministerio de Defensa británico, que me tuvieran en cuenta como un postulante. Bueno, en ese momento los británicos estaban recién pensando en cómo mandar la flota, el resultado era incierto, pero ese hecho de haberme inscrito el primero, de muchos más que se inscribieron más tarde, me valió que apenas concluyó la guerra, el primer periodista latinoamericano, entre los 5 primeros periodistas en todo el mundo, aparte de los británicos que ha venido con la flota, en llegar a las Islas Malvinas, fui precisamente yo, y eso también me cambió la vida, porque después de eso empecé a desarrollar esta especialización en temas bélicos, porque allí ese fue mi bautizo de fuego. Allí vi por primera vez lo que es un campo de batalla, cómo se planificó, cómo se ejecutó la guerra, y fíjate, las lecciones para mí fueron imborrables, porque esa era prácticamente, fue la única guerra que ha habido en tiempos modernos entre un país desarrollado y uno latinoamericano. Y hasta ese entonces se tenía una opinión bastante elevada del ejército argentino, que destacaba como uno de los mejores de Latinoamérica. Pero cuando vi su desempeño, realmente era algo vergonzoso. El nivel de improvisación era increíble. No tenían suficientes raciones, es decir, la logística había funcionado mal, las condiciones, el clasismo dentro del ejército argentino, cómo los oficiales estaban alojados en los pocos hoteles que había en Puerto Stanley, mientras los soldados estaban abandonados en las trincheras, con raciones absolutamente erráticas, es decir, el trato que se le daba, como hablaban los oficiales argentinos, al perraje, era algo vergonzoso. Parecía que no eran ciudadanos del mismo país. Y la improvisación estaba en todos los niveles. Por ejemplo, conocí a un comodoro de la Fuerza Aérea Argentina que me contaba: mira, nosotros no teníamos ni siquiera aparatos que son identificadores del avión. De manera que cuando nosotros volábamos sobre las defensas antiaéreas argentinas, no teníamos una identificación, una manera, electrónica de identificarnos, y corríamos riesgos. Teníamos que entrar por pasadizos especiales que estaban arreglados de antes. Pero en una fuerza aérea moderna hay sistemas de radio que te identifican quién se aproxima, y, por cierto, no corren el riesgo de ser abatidos por su propia defensas antiaéreas. No teníamos sistemas de reabastecimiento en vuelo, de manera que muchos de los aviones volaban absolutamente al límite de sus capacidades. Bueno, para un país que invade, que toma la iniciativa, se le podría haber pedido, algún nivel de planificación. Y este mismo Comodoro
que participó en las operaciones militares, me contaba que era todo absolutamente improvisado, que no tenían suficiente repuesto, que es lo que tú preparas en caso que vas a entrar en un conflicto. Y esto se daba en la Armada, era tan improvisado que, por ejemplo, lanzaban minas desde helicópteros para proteger Puerto Stanley o Puerto Argentino, como lo llamaron mientras estuvieron allí las tropas argentinas, y caían en cualquier lugar. Y por lo tanto, las minas se convirtieron en un enemigo de los propios argentinos, que después, como no habían mapas y los distintos servicios habían hecho sus propios minados, no sabían por dónde circular. Es decir, un caos absoluto, y el desempeño de las tropas argentinas fue algo ruinoso. Te doy un ejemplo muy importante. Una de las fuentes de inteligencia, es decir, de captar información en una situación bélica, es capturar prisioneros. Y los prisioneros te van a decir, por lo menos ya incluso por el uniforme, por su insignia, tú sabes de qué regimiento son, si son artillería, y si son artillería tú más o menos puedes colegir dónde están, aparte de la información que ellos te pueden entregar en el campo de batalla. Bueno, a lo largo de toda la campaña, que duró prácticamente más de un mes, en la conquista, digamos, empezó a comienzos de abril y terminó en junio, los primeros días de junio, no capturaron un solo prisionero británico en tierra. Por supuesto capturaron a algunos pilotos, pero en tierra no capturaron a ningún solo soldado británico. Por lo tanto, la información, la inteligencia que tenía en terreno el ejército argentino era nulo. Y la explicación de esto era que se atrincheraron y que no hicieron lo que en términos militares llaman patrullaje ofensivo y cruzar, digamos, hacia las líneas británicas y tratar de capturar prisioneros. De manera que dieron en muchos sentidos una guerra a ciegas, sin restarle, por supuesto, el extraordinario coraje que tuvieron infantes de marina, pilotos. Los pilotos realizaron su bombardeo y estaban muy monitoreados por los británicos. Esto me lo dijeron oficiales británicos. Nos impresionó cómo los pilotos cumplían sus misiones, porque para un piloto también es fácil en algún momento desviarse de su objetivo y volver a base y decir, bueno, y pasamos por ahí, lancé las bombas, pero no necesariamente haber cumplido con la misión a cabalidad. Pues bien, entre los británicos yo encontré un gran respeto por la Fuerza Aérea Argentina y que muchos oficiales me dijeron, combatieron muy bien, es decir, con los recursos que tenían y con los medios, hicieron lo que podían. Por lo tanto, para mí esto fue un bautizo de fuego en cómo se desarrolla una guerra y lo pésimo que fue el desempeño como organización, no individual, por parte de los argentinos. Y eso ya me dio una idea de lo que son los ejércitos latinoamericanos, porque creo que muchos ejércitos no tendrían un desempeño tan diferente al que tuvo el argentino. Y nosotros hemos visto situaciones, también en Chile, cuando han estado en un temporal o en una borrasca, cómo falla el mando. Y creo que si Chile hubiese estado en un conflicto similar, probablemente las conclusiones o el desenlace no habría sido tan diferente. A ver, yo ahí la duda que tengo, Raúl, es la motivación. Porque, claro, si que uno lo mira esto desde el punto de vista exclusivamente de los pertrechos bélicos que tiene este país o que tiene este otro país, la cantidad de aviones de este, eventualmente uno puede sacar una determinada conclusión y esa conclusión en una de esas es correcta. Pero yo creo que una de las cosas que conversamos en esa oportunidad y con varias personas que entrevistamos tenía que ver con cuál es la motivación en ese momento para invadir Malvinas. Y no había mucha duda que el gobierno de Galtieri y la dictadura militar argentina estaba pasando por momentos tremendamente serios en materia económicos, en materia sociales. Había una serie de críticas muy fuertes ciudadanas y dio la impresión, no sé si es que eso está consignado así,
que de pronto la toma de las Malvinas es casi una suerte de forzamiento nacionalista, donde se une todo el país detrás de una causa contra un enemigo designado, llamémoslo así. Pero en gran medida no porque se haya estado preparado para eso, sino que porque se usó como un subterfugio para impedir que siguieran las reacciones que estaban llevándose al interior del país. Absolutamente, totalmente de acuerdo con eso, y es lo que podríamos llamar una guerra oportunista. Es decir, la dictadura militar, que ya se estaba comenzando a resquebrajar, que tenía una situación económica muy adversa. Tomó esto como una excusa. Ahora, lo tomó como una excusa porque sabía que el grueso del pueblo argentino lo iba a respaldar. Era una causa tremendamente popular. De manera que sí había motivación en las tropas, en los oficiales. Era algo que en la Argentina tenía, digamos, una trayectoria. Desde 1833 los británicos estaban en posesión de las islas y a lo largo del tiempo se habían hecho muchas campañas, se estudiaban en los colegios, de manera que en el pueblo argentino, en su mayoría, había este sentimiento de que las Malvinas son argentinas, y ese eslogan resonó muy fuerte. Ahora, lo que no hicieron, es decir, porque fue una medida oportunista, fue improvisada, y fue esa improvisación la que les costó tan caro, porque en definitiva habían más soldados argentinos que los invasores o los británicos que venían a recuperar las islas, y normalmente el defensor tiene una ventaja muy grande sobre el agresor. Normalmente en términos militares la regla es 3-1, es decir, 3 atacantes por un defensor, porque se entiende que el defensor está emplazado, está trincherado y ha tomado todas las medidas. Pero este no fue el caso, estaban relativamente equiparadas las fuerzas, y los británicos con mucha velocidad lograron derrotar al ejército argentino y a las 3 ramas, porque estaban... dieron una mala guerra, y una mala guerra por su estado de total falta de preparación para un ejército, para unas fuerzas armadas que se habían concentrado en la represión de su pueblo y no en lo que es su función, digamos, de defensa nacional. Si ellos se hubiesen preparado seriamente durante una década para librar esta guerra, probablemente no la pierden. Los británicos tuvieron muchas vacilaciones. Hubo mucha gente que le dijo a la señora Thatcher, esto puede ser una aventura que nos salga el tiro por la culata. Yo estaba en Gran Bretaña en ese momento y había mucho nerviosismo en Gran Bretaña si esto no era un puente demasiado lejos. En definitiva, sí, la conclusión de los propios británicos es que las Fuerzas Armadas Argentinas fueron un fiasco, y fue el fiasco no de los combatientes, sino que el fiasco de un mando oportunista que quiso tapar una falencia con otra. Sí. Bueno, pasaron 40 años y todavía tiene consecuencias. Yo tengo amigos míos que perdieron familiares en la guerra de las Malvinas y que todavía tienen una carga emotiva muy poderosa, también en el sentido de lo que significó en términos de esto que tú llamaste la utilización de un grupo humano oportunistamente para sacar otro problema, que eran problemas políticos, problemas internos de Argentina, pero todavía está bastante presente esta cicatriz que en términos simbólicos, y lo voy a decir solamente en términos simbólicos porque hubo daño, en términos simbólicos, de alguna forma, y así lo vieron en Argentina, en el Mundial de 1986 en México, el partido ese entre Argentina y Gran Bretaña, donde Maradona hace esos 2 goles y ese gol legendario, fue uno de esos partidos... La mano de Dios. Fue uno de esos partidos que todo el mundo sabía que se jugaba más que un partido de fútbol.
había una situación emocional ahí pendiente y, por cierto, no compensa para nada las muertes de personas en la Guerra de las Malvinas, pero yo te diría que de alguna manera emocionalmente le insufló un despertar a buena parte del pueblo argentino, porque todavía queda mucha huella y daño de lo que fue esa guerra. Muchas gracias. Absolutamente. Perdona, ¿te puedo hacer un pequeño alcance? Sí. Hubo un herido más serio, y fue la prensa. La prensa argentina mintió en forma descarada a lo largo del conflicto. Y ellos se denominaban, y yo tenía varios amigos periodistas en Argentina, y me decían, somos el periodismo patriótico. No hay nada peor en el periodismo que mentir, aunque sea por una causa patriótica. Y el desprestigio de la prensa, el sentimiento de engaño que tuvo el pueblo argentino cuando descubrió, al concluir el conflicto, que habían perdido en circunstancias que les informaban que vencían, fue tremendo y tardó mucho tiempo en recuperarse. Por lo tanto, no solamente para los argentinos, sino que para todos nosotros en América Latina hay muchas lecciones que aprender de esa guerra. Muchas gracias, Raúl. Que te vaya muy bien. Igual, chao. Chao.